Hola estudiantes, nuevamente les saluda su profesor Freddy. En este video vamos a aprender sobre multiplicación de números enteros. Recordemos primero que los términos de la multiplicación son factores, que son los números que se multiplican entre sí, y el resultado se llama producto. Bien, entonces vamos a tener presente estos dos elementos para la multiplicación de números enteros. Bien, vamos a tener en cuenta para la multiplicación de enteros la ley de los signos. Entonces, cuando multiplicamos un número positivo por otro número positivo, siempre el resultado nos da positivo. Y cuando multiplicamos un número negativo por uno negativo, también el resultado nos da positivo. En estos dos casos, cuando multiplicamos positivos o negativos, el resultado siempre me va a dar positivo. Cuando multiplico un positivo con un negativo, el resultado me da negativo. Y cuando multiplico un negativo por un positivo, también el resultado me da negativo. Entonces tengamos presente, cuando se multiplican números con signos iguales, siempre me va a dar positivo. Cuando se multiplican números con signos diferentes, siempre me va a dar negativo. Bien, entonces esta es nuestra famosa ley de los signos. Positivo por positivo, positivo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y negativo por positivo, negativo. Bien. Vamos a dar ejemplos de esa ley de los signos. Entonces, cuando yo multiplico un número positivo por otro número entero positivo, el resultado me va a dar positivo. Ahora, cuando multiplico un número entero negativo por otro número entero negativo, el resultado me va a dar positivo. Nuevamente, negativo por negativo, positivo. 3 por 5, 15. ¿Sí ven? Estos son los dos primeros casos. Ahora, cuando yo multiplico un número negativo por un número positivo, negativo por positivo, siempre me va a dar negativo. 3 por 5, 15. Cuando multiplico un número positivo por un número negativo, el resultado también me da negativo. 6 por 2, 12. ¿Sí? Bien. Ahora, tengamos en cuenta que siempre nos va a dar positivo en una multiplicación de enteros en dos casos. Primer caso, siempre me va a dar positivo cuando los factores sean todos positivos. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo de este primer caso. Entonces sería 2 por 6 por 5 por 3. ¿Sí? Miremos que todos los factores son positivos. Entonces el resultado también me va a dar positivo. 2 por 6, 12. 12 por 5, 60. Y 60 por 3, 180. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando hay un número par de factores negativos. ¿Sí? Cuando hay un número par de factores negativos, el resultado me da positivo. Veamos un ejemplo. Menos 3 por menos 5 por 2. ¿Cierto? El número de factores con signo negativo es par, porque son 2. ¿Sí? No importa que haya otro positivo, 10 positivos, 6 positivos, pero nos vamos a fijar en los números enteros con signo negativo. Y en este caso hay dos.
Cuando hay un número par de factores negativos, siempre nos va a dar positivo, ¿cierto? ¿Por qué? 3 por 5, 15, eso da positivo. Por 2, 30, ¿cierto? Entonces, en estos dos casos da positivo. En estos dos casos da positivo. ¿Cuándo nos da negativo un resultado? Cuando todos los factores son negativos, entonces vamos a escribir eso. Esto dan positivos, ahora negativos, ¿cierto? ¿Cuándo una multiplicación de enteros da negativo? ¿Cuándo da negativo? En dos casos también. El primer caso, cuando todos los factores son negativos. ¿Sí? Pero aquí hay una salvedad. Tiene que ser un número impar. Número impar. Impar de factores negativos. Cuando todos los factores son negativos, pero en número impar. Pero en número impar. Por ejemplo, menos 3 por menos 5 por menos 4. Entonces aquí me da negativo porque son 3. Son 3 y eso es un número impar de factores negativos. 3 por 5, 15. 15 por 4, 60, pero negativo porque el número de factores negativos es impar. ¿De acuerdo? Cuando todos los factores son negativos, pero con número impar de factores. Con número impar de factores. Número impar de factores. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo más nos da negativo? Cuando hay uno par y uno impar, como vimos en la ley de los signos. Por ejemplo, 3 por menos 2 nos da menos 6. ¿Por qué? Porque hay un par, hay un positivo y uno negativo. El contrario también, uno negativo, menos 5, por uno positivo, 4, nos da menos 5 por 4, 20. ¿Por qué? Porque hay un par y uno impar. Y aquí nos damos cuenta que se está trabajando la ley de los signos. Bien. Ahora, vamos a aprender unas propiedades muy sencillas de la multiplicación de números enteros. La primera, que la multiplicación de números enteros cumple la propiedad conmutativa, es decir, que es lo mismo multiplicar menos 2 por 5 que 5 por menos 2, ¿cierto? Por menos 2. ¿Por qué? Porque aquí nos da un negativo, menos 10, y aquí también nos da un negativo, 5 por 2, 10. Esta propiedad se llama conmutativa, propiedad conmutativa. Bien. La segunda propiedad es que a cualquier número entero, si lo multiplico por 1, siempre va a dar el mismo número entero. Un número entero cualquiera que sea, 10 por 1, siempre me va a dar 10. Pero si es negativo, menos 5 por 1, siempre me va a dar el mismo número. Menos 5. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos la tercera propiedad. Nosotros podemos agrupar los factores de cualquier forma y siempre el producto me va a dar el mismo. Siempre me va a dar el mismo. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 por 4 por menos 1 por 2, yo puedo agrupar de esta manera. ¿Sí? Puedo agrupar de esta manera. O puedo agrupar de esta manera. Y siempre el resultado me va a dar el mismo. Fijémonos. 4 por 3, 12, pero es negativo. Nos da menos 12.
por menos por más da menos. 1 por 2, 2. Ahora, negativo por negativo me da positivo, ¿cierto? O sea, menos por menos da más. 12 por 2, 24, ¿cierto? Miremos esta segunda. Entonces me da, acá sería por el por afuera, 4 por 1 menos 4 porque es positivo por negativo, ¿cierto? Menos por menos da más, ¿cierto? 4 por 3, 12. Menos por menos da más. Y 12 por 2, 24. También da 24. Ahora hagámoslo acá. Menos por menos da más. 3 por 1, 3. Por más da más. 4 por 2, 8. Y 3 por 8, 24. Esta propiedad se llama la propiedad asociativa. Y ahora vamos a ver una propiedad que considero la más importante en la multiplicación, que es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma o a la resta. Vamos a tener un ejemplo, menos 2 por 5 por 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta propiedad distribuye este factor en estos otros dos factores, ¿cierto? Entonces, esto es como si yo tuviera menos 2 por menos 5. Aquí sería un más, perdón, con respecto a la suma o a la resta. ¿Sí? Entonces, menos 2 por 5 más, que es este mismo signo, menos 2 por el otro factor. Menos 2 por 3. ¿De acuerdo? Acá puede ser más o menos la operación que nos coloquen. Puede ser positivo o negativo. Puede ser una suma o una resta, ¿cierto? Una suma o una resta. Puede ser más o menos. En ese orden lo voy a colocar más o menos. Entonces, acá multiplico. Vamos a hacer la primera operación. Si fuera más, nos daría negativo por positivo negativo. 5 por 2, 10. Más negativo por positivo negativo. Menos 6. Negativo más negativo, pues me da otro negativo, más grande. Es como si tuviera una deuda y le sumo otra deuda, me da menos 16. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la propiedad distributiva con respecto a la suma o a la resta. Ahora, hagámoslo con la resta. ¿Sí? Aquí lo hice con la suma y me da menos 16. Vamos a hacerlo con la resta. Entonces nos dará menos 10, más por menos da, menos 6. En la ley de los signos me dice que menos por menos da más. Entonces nos da menos 10 más 6, nos daría menos 4 con la resta. ¿De acuerdo? Bien, estudiantes, espero les haya gustado este video, hayan aprendido a multiplicar números enteros y nos vemos en el próximo para aprender a dividir números enteros. Chao, chao.